Tal vez sepan esto, tal vez no. Pero una de las cosas ñoñas que hago, entre tanta cosa ñoña que hago, es jugar rol. Y el otro día estaba conversando con los amigos de mi mesa de rol y estábamos bromeando con el personaje que estoy jugando, que es un hombre, y de lo funable que es. Mi máster en concreto se estaba riendo, ¿cierto?, de lo terrible que era. Y su comentario fue como, wow, qué bueno que no eres un hombre de verdad, porque sería terrible. Y sí, o sea, no digo que no, primero que todo, sí. Pero igual ahí fue interesante porque nació una discusión. Porque yo decía en el fondo que eso es básicamente una performance. Y que en cierto rasgo igual refleja un poco lo que yo he aprendido sobre hombres o de incluso de estereotipos que tengo respecto a los hombres. Y luego de estar conversando un buen rato respecto al tema, llegué a la conclusión que yo trato a ese personaje en el fondo de la forma en que muchos hombres tratan a los personajes femeninos. Y eso me inspiró para el capítulo de hoy. Porque... ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y en concreto, quisiera hablar sobre cómo escribir personajes femeninos, por qué los escriben mal, cómo se pueden escribir bien, y ejemplos, ¿ya? Ejemplos de caso. Así que ese va a ser la temática de hoy. Partí un poco ya con el tema, pero la verdad es que no me he olvidado tampoco de dar las gracias a todas las personas que han estado sintonizando el canal de Nergeek durante estos capítulos y viniendo a clases de forma involuntaria. Engañados todas las veces con promesas de reviews. Pero bueno, al menos creo que les está gustando. Y eso ya es suficiente para mí. Eso lo agradezco mucho. De verdad, a todas las personas que... También la gente que comenta, que deja comentarios en YouTube. Las personas que me hablan por WhatsApp posterior al capítulo. O mientras dan el capítulo también. Se agradece mucho el apoyo. Por supuesto también a nuestra fabulosa casa televisiva Nergeek. Por dar la oportunidad, ¿cierto?, de que gente como yo y otros nerdos también podamos dar nuestra opinión y tener un espacio en la sociedad. Pero bueno, en fin, muchas gracias a todos y espero que les guste también este capítulo. Así que bueno, ¿por qué hacer la diferencia? Yo creo que esa también es un buen punto a aclarar. ¿Cierto? Si se busca la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, ¿cierto? Entre la comunidad cisgénero. Entonces, ¿no debería no hacerse una diferenciación en primer lugar? Bueno, sí y no. Porque en realidad el género es un constructo social, ¿ya? Y que es algo que se divide del concepto de sexo biológico. No son lo mismo. Porque el género es básicamente la performance que tú haces en la sociedad. Y todos somos actores de esta sociedad. Todos hacemos una performance. Nos guste o no, queramos o no, lo aceptemos o no,
todos hacemos performance y vamos modificando nuestras performances dependiendo de lo que la sociedad nos exige y qué es lo mejor o lo que nosotros, ¿cierto? En nuestra individualidad consideramos mejor tanto para nosotros mismos como para el grupo de seres humanos con el que vivimos. Entonces, como buenos actores, ¿cierto? Se nos presentan papeles y dentro del teatro existen los estereotipos. Y nosotros como actores de la vida somos parte de bastantes estereotipos. Porque a diferencia del teatro, nosotros actuamos muchos roles a la vez. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tengo un rol como mujer, tengo un rol como parte de la comunidad LGBT, tengo un rol como profesora, tengo un rol como hermana, tengo un rol como hija, tengo un rol como esposa, etcétera, etcétera. La verdad es que yo actúo varios papeles, ¿cierto? Como ciudadano, como vecina, como compañera de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, en cada situación social hay un rol, incluso más de uno, que cumplir. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que dejar en claro. Y a medida que la sociedad va avanzando y según las necesidades de cada época, se van generando estereotipos para estos roles. Pero hay roles que por motivos se han vuelto más protagónicos que otros dentro de este teatro llamado vida. Por ejemplo, el rol de ser una persona blanca se ha vuelto muchísimo más protagónico que el de ser una persona racializada. ¿Ya? Porque las razas en realidad no existen, pero se racializan a los seres humanos. Y asimismo, el rol de hombre es un rol constante, protagónico en esta vida. Y el de la mujer como un rol más secundario. Y ustedes dirán, no, a ver, eso no es así. Yo tengo mamá, ¿cierto? Tengo esposa, tengo hermanas, tengo hijas, whatever. Y las mujeres de mi vida son muy importantes. Son muy importantes, son parte fundamental de mi vida. Son personas completamente necesarias. Sí, los personajes secundarios también son súper importantes en las obras de teatro. No por eso dejan de ser personajes secundarios. Y lamentablemente ese es el rol que como sociedad le hemos entregado a las mujeres, a las personas racializadas, a las personas LGBT por mucho tiempo. ¿Ya? Ahora, la forma en la que se establece eso no es tan categórica a lo largo de la historia, a pesar de que se ha tratado de borrar de la historia y blanquearlo, literalmente. Pero no me quiero dedicar a eso porque solo tengo poco espacio. Así que no, es que esta vez quiero centrarme de verdad en lo que voy a hablar y tratar de no divagar tanto. Lo voy a intentar, ya no prometo nada. Pero estableciendo este concepto entonces, lamentablemente, y por mucho que no nos guste, estos roles están siendo designados, ya están designados, ¿ya? Y lo hice de una forma muy metafórica, pero si tuviera que decirlo de forma más directa, las mujeres históricamente han tenido un rol subordinado en esta sociedad. Y no puede existir, ¿cierto? Digamos, el borrón y cuenta nueva en cuanto a este concepto social. Sin que antes se apunte a los problemas que existen en él. Para poder, digamos, reiniciar este concepto. Entonces, actualmente como sociedad estamos pasando, por ejemplo, por un tema muy interesante con el tema del género. Y es el hecho de que, si bien nos está equiparando, y falta bastante para eso,
hay hartos detalles de esos roles que se están como borrando, ¿ya? Que se están como medio poniendo así como medio... No, que ya como que no se sabe muy bien la definición de cada cosa. Eso es bueno, ¿ya? Se espera socialmente que borrón tras borrón la línea divisoria entre mujeres y hombres y sus roles sociales y culturales de a poquito se vaya borrando hasta que ya no haya necesidad de hacer esa diferencia, ¿ya? Ojalá no se pueda hacer esa diferencia, pero no vivimos en el futuro, vivimos en el presente. Y mientras vivamos en el presente y tengamos el problema en nuestras manos, como sociedad tenemos que encontrar la forma de aportar nuestro granito de arena para poder solucionarlo, ¿ya? Es lo que significa vivir en sociedad y vivir en cooperación. Entonces, efectivamente las mujeres están en un rol subordinado en cada aspecto de su vida, y poco a poco, ¿cierto? Hemos tratado de alguna forma de ganar terreno en distintos ámbitos, y la narrativa no es una excepción. Hoy día quiero hablar de la forma en la que se escriben mujeres, pero también un poco de la mano con esto viene otra temática, que es no solamente el escribir sobre mujeres, sino la escritura de mujeres, que está muchísimo más subordinada que la escritura de los hombres. Es cosa de ir a la calle, ¿cierto? Y preguntar al azar, ¿cierto? A cualquier persona que enliste autores famosos. Y en promedio, entre el quinto y el séptimo autor, con un poco de suerte, van a llegar a una mujer, ¿ya? Lo más común es que incluso los primeros 10 autores que nombren sean hombres. Entonces eso ya muestra en el fondo la falta de visibilidad y que tienen las mujeres que escriben, ¿ya? Las mujeres escritoras en distintos ámbitos, la verdad, no solamente en el literario, o sea, guionistas, directoras, etcétera, todo lo que tenga que ver con narrativa. Pero creo que voy a poner ahí un pin, ¿eh? Puede que haga un capítulo específico hablando sobre autores, mujeres, porque ahí hay un punto muy, muy interesante que conversar. Aún así, ¿cierto? Las mujeres no están limitadas a escribir sobre mujeres. Los hombres, obviamente, también pueden y deben escribir sobre mujeres porque también son miembros de la sociedad. Y son literalmente la mitad de la sociedad. Así que ignorar es un error. Partamos por eso. Ahora, ¿qué es escribir una mujer mal? ¿Y qué es escribir una mujer bien? Yo creo que también hay que definir eso antes de ponernos a criticar a las personas, ¿cierto? Obviamente la primera capa de escribir un personaje bien, perdón, a una mujer bien, es escribir a un personaje bien, ¿ya? La primera capa en el fondo es entender que este personaje es un ser humano y escribirlo dentro de esa capacidad de ser humano. ¿Ok? Así que tomemos por ejemplo la creación de un personaje X, ¿cierto? Cuando yo creo un personaje tengo que ver primero qué rol va a cumplir en la historia, ¿cierto? Porque no hay necesidad de poner este personaje si este personaje no va a cumplir un rol en la historia. Y también tengo que entender a grandes rasgos la personalidad del personaje. Ahora, esto es una metáfora, es una forma de decir, porque en realidad, y ya lo había mencionado antes, la psicología del personaje no existe. No existe tal cosa, no existe algo como la personalidad o la psicología del personaje, porque los personajes no son personas y no pueden ser tan complejos como las personas. Entonces, lo que se crea es un efecto de psicología,
de personaje. Y ese efecto se crea a través de contradicciones. ¿Ya? Le doy ciertas características generales a un personaje y luego le doy ciertas contradicciones. Y eso es lo que le va a dar profundidad. Entonces tenemos a un personaje que tiene, no sé, la característica de que es un cobarde, por ejemplo. ¿Ya? Un personaje muy cobarde, evita peleas a toda costa, etcétera, etcétera. Pero hay una situación en particular, o puede ser también una persona en particular, que hace que él cambie esa actitud, ¿cierto? Y ahí se crea una contradicción. Y como tú notas un cambio en algo que para ti debería ser obvio, que debería funcionar de la misma manera todas las veces, es lo que te lleva a ti como lector, ¿cierto? O como televidente o whatever, a preguntarte así como, wow, ¿por qué cambió en este caso? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Y en el fondo es el receptor de esa historia, el que se hace las preguntas, el que trata de responderlas y el que le va creando profundidad al personaje. ¿Ya? Obviamente uno también puede hacerlo desde la perspectiva de autor, pero es básicamente cómo funciona el tema de la personalidad, de la psicología de los personajes. Obviamente un personaje también tiene que tener ciertas motivaciones y tiene que existir dentro del parámetro en el caso que no sea el protagonista, tiene que existir también dentro de los parámetros del protagonista, fuera de los parámetros del protagonista. Ya, no es como un NPC de un juego, ¿cierto? Que uno va a una tienda, por ejemplo, no sé, en Zelda, por ejemplo, tú vas a una tienda a comprar y está el señor ahí esperando, ¿cierto? Y pareciera que no tiene familia, no come, no duerme, nada. O en Pokémon, por ejemplo, cuando uno va a curar sus Pokémones. Salvo uno u otro caso, ¿cierto? Que hay un caso que resolver ahí. Raramente la enfermera se mueve del lugar, ¿cierto? Ella come, duerme, respira, todo ahí. Todo ahí. Su existencia es estar ahí para ti, que eres el protagonista. Entonces se le da un poco más de humanidad a un personaje cuando uno trata de pensar en él en una forma que sea un poco más allá, ¿cierto? De la mera interacción que pueda tener con el protagonista. Ahora, en el caso que sea un protagonista, sus motivaciones y todo tienen que ser centrales en la trama. Y tiene que mover la trama. Y voy a poner aquí también otro pin sobre mover la trama, porque cuando hablemos de mujeres mal escritas, ese es más o menos principalmente el problema. En general. Ya hablando en términos muy generales. Así que todo protagonista tiene que mover la trama. Las cosas no tienen que pasarle a él tiene que hacer pasar las cosas. Ya, ahora, no significa que no le pueda pasar nada, por supuesto que le pueden pasar situaciones, pero la idea es que en general él también genere cambios en la historia. Y no que la historia se trate de él reaccionando a las cosas que pasan alrededor de él. Y una forma muy sencilla de ver eso es qué pasa si tú quitas al personaje de la historia. ¿Qué es lo que cambia? Si no cambia nada, si hay otro personaje que fácilmente podría usar su lugar, tal vez tu personaje no es tan buen personaje, ¿ya? Y esto funciona tanto para personajes femeninos como personajes masculinos. No quiero tirarme tantos ejemplos porque me estoy guardando jugosamente los ejemplos para la segunda sección. Pero es básicamente eso, ¿ya? Cuando hablamos, obviamente, de crear un buen personaje en términos generales, independiente de si es hombre o mujer. Pero ¿qué pasa en particular con la escritura de mujeres? En especial de mujeres. Bueno, como ya mencioné antes, las mujeres están sujetas a una forma de vida bastante subordinada en la sociedad. ¿Ya? Lo noten o no lo noten. Y han tenido que adaptarse a esa forma de vida para poder sobrevivir y poder tener calidad de vida, aun si son subordinados. Y esto pasa en cualquier otro caso de subordinación social. ¿Ya? La gente pobre, por muy pobre que sea, tiene que seguir viviendo.
¿ya? Y también quiere tener las mismas experiencias sociales, emocionales, culturales, que las personas que tienen dinero. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la disonancia que encuentran algunas personas con otras en estado de pobreza, que, no sé, pues dicen, ay, mira, tiene una casa que se desarma sola, pero tiene una antena gigante. ¿Ya? Y que es algo que hay personas que no pueden entender. Y empatizo también porque yo, cuando era más niña, yo tampoco como que entendía eso. Ahora, en cambio, que soy más adulta, entiendo que hay todo un tema social y cultural detrás. Y que las personas que tienen un estado socioeconómico bajo tienen tanto derecho como cualquier otro ser humano de disfrutar en la tierra. Ya no, su objetivo en la vida no es trabajar hasta morir para dejar de ser pobres, es vivir sencillamente. Entonces, perdón, me salí un poco del tema, pero se aplica igual con las mujeres. Las mujeres están en un estado subordinado, ¿ya? Y hay ciertas aproximaciones que tienen que hacer en situaciones sociales, en situaciones culturales, en situaciones emocionales, que no van a ser la misma respuesta que lo haría un hombre en otra situación, ¿ya? Y están estas disonancias, ¿cierto? Que no sé, si le preguntas, por ejemplo, a un hombre, ¿qué crees que haría una mujer, cierto? Que si no existieran los hombres en la Tierra. Y podrían contestar así como, no sé, pueden contestar incluso cosas buenas, así como, mira, igual estarían más tranquilas, ¿cachai? No especificarían en nada lo que harían. Tal vez, no sé, no tendrían que preocuparse o no se preocuparían tanto en no sé, en cómo lucen, etcétera, etcétera. Te pueden dar como hartos motivos y varían, pero a poco se les ocurre lo que la mayoría de las mujeres contesta, que les pregunta así como, ¿qué harías si los hombres no existieran en este planeta? ¿Qué es lo primero que harías? Y las mujeres responden cosas como caminar de noche. O, o no sé, salir de noche, etcétera, etcétera. Podría tal vez usar tal cosa que nunca me he puesto porque tengo miedo de lo que me pueda pasar. O sea, ese estado, cierto, ¿se podría decir libertad? Que obviamente para una persona en estado de privilegio no es tan obvia, porque es algo normal, es algo para lo que la persona en estado de privilegio no tiene que esforzarse en tener. Entonces asume que todo el mundo lo tiene, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, más o menos con la problemática que existe con los hombres escribiendo desde la perspectiva de mujeres. Y es que creen que sus experiencias y las experiencias de su género son las experiencias idénticas e iguales para todos. Y lamentablemente no es así. Ojalá fuese así, pero lamentablemente no es así. Y la aproximación que se le da a ciertas problemáticas difiere, ¿ya? De la forma en la que uno se tiene que desarrollar socialmente en nuestra cultura. Y a veces, para poder solucionar este problema, lamentablemente recurrimos a otros escritos. Escritos que corresponden a otros hombres, que lamentablemente han caído en los mismos errores, históricamente. Y en el fondo, error sobre error, sobre error, sobre error, va generando un estereotipo erróneo de reacción ante una situación. Y siempre me acuerdo una entrevista, ¿cierto? Creo que fue una premiación,
no me acuerdo los detalles, ya, pero es de una actriz que decía que ella había decidido producir películas porque estaba cansada de los roles femeninos para los que tenía que leer. Y una de las cosas que más le indignaba era cuando la leía en un libreto o algo por el estilo. ¿Cierto? Leía que había un problema, ¿cierto? Y las mujeres se giraban hacia los hombres y decían, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cierto? Y ella preguntaba, ¿alguna vez han conocido a una mujer de verdad que en una situación de real crisis se gire hacia un hombre y le pregunte, ¿qué vamos a hacer ahora? Y me causó tanta gracia porque lo vi tantas veces en películas, lo leí tantas veces en libros, lo vi tantas veces en series y nunca me había dado cuenta. Porque lo vi. Uno, literalmente, si la literatura, la narrativa, las películas, las series, etc., después forman parte de la forma en la que tú concibes el mundo, en la que tu cerebro está organizado. Entonces, es una situación que obvié por completo. Y no es hasta que escuché a esta persona decir eso que dije, hoy es verdad. Porque en efecto, yo creo que no conozco ninguna mujer actualmente que realmente haría eso. Que se gire hacia un hombre y le pregunte así como, ¿qué vamos a hacer ahora? No. Generalmente las personas saltan en las crisis a reaccionar. O no reaccionan absolutamente en nada, pero no se giran a preguntarle a alguien. Y ahí hay un ejemplo clarísimo, ¿cierto? De cómo la historia narrativa, la historia de los estereotipos nos engaña y nos hace obviar y creer que son naturales cosas que no lo son. La lectura feminista, de hecho, se trata de eso. Se trata de releer cosas que habíamos obviado a lo largo de la historia desde una nueva perspectiva. Y de tratar de preguntarnos así como realmente si esto está bien y esto está mal, y por qué está bien y por qué está mal. Es eso básicamente, al menos en narrativa. Así que yo creo que esos son como los tres aspectos, ¿eh? Primero, la base, ¿cierto? Escribir un buen personaje en general. Segundo, entender que el filtro de vivir como mujer es un filtro que importa. Y que si tú quieres ponerle una voz femenina a un personaje, tiene que tener en efecto voz femenina. Y para eso, ¿qué pueden hacer? Bueno, conversen con mujeres. Si alguna vez ustedes están escribiendo algo y no saben cómo su personaje femenino podría reaccionar ante esa situación, conversenlo con una mujer. Conversenlo con alguien que sí viva, que sí pueda proyectar su experiencia en esa situación. Y tal vez les ayude. Y en realidad no es un consejo tan disparatado, incluso yo diría que es un poco obvio, porque cuando uno no sabe algo, lo pregunta con alguien que sí sabe, o lo investiga por su cuenta, con alguna fuente que sí sepa. Así que en realidad no es tan descabellado, ¿cierto? Pensar que si uno no entiende cierta experiencia humana, conversarlo con alguien que sí lo entienda. Es un buen ejercicio. Y también piensen en cómo ven a estos personajes. ¿Qué estereotipos han tratado de obviar? En la próxima sección vamos a hablar entonces de los personajes bien escritos y los personajes mal escritos de mujeres. Y me gustaría igual ir saltando de categoría en categoría de las que mencioné previamente. Así que no se vayan, por favor. Vamos a volver en un ratito. Chau.
M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Hola, ¿qué tal amigos de la bellísima ciudad de Tapachula, Chiapas? Soy Mario Castañeda, actor de doblaje. Ya me conocen, la voz de Goku, Canon de Géminis, Bruce Banner Hulk, Bruce Willis, Jim Carrey, Don Ramón, Ñoño, etc. Y bueno, estoy aquí para informarles que estaré presente el día 2 de octubre de este año 2022, obviamente, en la Confest edición Dragon Ball, organizada por el grupo Otakus Tapachula, donde habrá muchísimas sorpresas, entre ellas expositores, torneos de videojuegos, concursos de cosplay, de dibujo, firma de autógrafos, por supuesto, ahí estaremos, claro que sí. Entre muchas cosas más, vayan adquiriendo sus boletos en el Otaku Center. Asistan amigos, vamos a gritar juntos un enorme Kamehameha. Ahí los espero. Oye, Itsuki, ¿es tan divertido participar en la carrera como dicen todos? Yo no entiendo por qué todos se emocionan tanto. ¿Cómo es posible que no te ilusiones escuchando el ruido de los motores y sintiendo la brisa del aire, Takumi? Yo no entiendo por qué todos se emocionan tanto. Somos los miembros del Sol Rojo de Akagi. ¿Me pueden decir si ustedes conocen a algún equipo o conductor más rápido en esta zona? Somos los miembros del equipo La Estrella de Velocidad de Aquina y pensamos que somos los más rápidos de este lugar. En este caso, ¿no les interesaría competir con nuestro equipo, el Sol Rojo de Akagi, en una carrera? Cuando conduzco, nadie puede alcanzarme. A ellos todavía les falta mucho por aprender. ¡Es un 8-6! ¡Es imposible! ¿Cómo? No lo puedo creer. ¿Será que vi el fantasma de un conductor que murió en esta cúspide? ¿Quién diablos conducía ese 8-6? Averígualo en Initial D. De lunes a viernes a las 21 horas. Solo por Energic, tu energía fan. Hace mucho, mucho tiempo, en un planeta muy, muy lejano, había un hombre impregnado de la leyenda y destrucción. ¡Fue perfecto! Un hombre cargado de rapidez y de justicia. Pero sobre todo, era un hombre unido a una recompensa multimillonaria. ¿Valieron la pena las donas y los 10 $10? No puede ser más, lo juro por Dios. Trigun, sábados y domingos a las 21:30 horas. Solo Energic, tu energía fan. Bien, ya estamos de vuelta entonces en este nuevo Dramatical Review con hartas comillas, ¿cierto? Ya llevo, no sé, 5 clases de algo. Pero ya, ahora sí nos vamos a los casos, lo que nos importa, lo que nos incumbe, ¿cierto? Mucho bla bla, mucha teoría, pero ya, quiero ejemplos. Quiero partir con el caso de Ripley en Alien. Ya, si no han visto Alien, es que detengan lo que estén haciendo en este minuto. No, terminen de ver este capítulo primero. Ya, pero inmediatamente después de esto, por favor, vayan y vean Alien. Es una película excelente, una excelentísima película de ciencia ficción. La primera. Ya podremos hablar en otra ocasión de la saga de Alien. Ripley es, de hecho, la protagonista de la historia.
Es sin duda la persona que mueve la trama. ¿Ya? Su rol de protagonista ahí bien ganado. Y es un claro ejemplo de una mujer bien escrita. De hecho, su género no parece ser un problema para ninguna escena, ni de ella, ni de ningún otro personaje femenino a lo largo de la película, ni tampoco masculino. En la película nunca se hace hincapié respecto a esto. Así que no representa realmente una situación a apuntar. Pero hay un motivo. Y es que tanto el personaje de Ripley como el personaje, los personajes masculinos, todos los otros personajes, el otro personaje femenino que aparece ahí, que aparece en películas posteriores, siempre se escriben desde un punto de vista neutral. De hecho, en el guión original indica que esta es como una lista de personajes, ¿cierto? Estos son todos los personajes que van a estar y ninguno tiene género definido. Entonces quedó a juicio del cast si castear hombres y mujeres para cada uno de los personajes. Entonces en Alien en general se dan situaciones como por ejemplo como la de Ripley, ¿cierto? Que es un personaje, o sea, es una mujer bien escrita porque es un personaje bien escrito. Y va por ahí, ya que va como con la primera parte que estaba mencionando, ¿cierto? Primero, si quieres hacer un buen personaje femenino que tenga motivaciones, que tenga una personalidad, pero que también muestre ciertas contradicciones para darle cierta profundidad. Todo eso es parte de escribir un buen personaje. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿esto no es hacer trampa? No, para nada, es una forma de hacerlo. ¿Ya? Y igual voy a poner ahí otro pin. Lo siento. Así que, claro, ahí hay una forma de hacerlo. Con Ripley, ¿cierto? Que en realidad no estaba escrito como un personaje femenino. Estaba escrito como un personaje neutro, pero un buen personaje neutro. Entonces, claro, considerando que es una película que salió en la década del 70, hay un antes y un después de Ripley en cuanto a la escritura de mujeres en el cine. Ahora, esa es una forma. Pero está, por ejemplo, el caso de Clarice, de Silence of the Lamb, el silencio de los inocentes. ¿Ya? Ahora pasamos de los años 70 a los años 90. Clarice es un agente del FBI y es la protagonista del Silencio de los Inocentes. Ya, para quien no conozca el Silencio de los Inocentes, es una clásica y maravillosa película transfóbica, pero una muy buena película donde aparece, ¿cierto?, el icónico Hannibal Lecter, que todos amamos y conocemos. Así que, bueno, está Clarice, ¿ya? En el caso de Clarice, en El Silencio de los Inocentes, en el diseño de su personaje es importante que ella sea mujer. Y es de hecho lo que cambia la historia. Y yo les había mencionado en la sección pasada que una forma de saber si un personaje era un buen personaje es ¿qué pasaría si a este personaje tú lo sacas de la historia? ¿Qué cambia? Bueno, en el caso de Clarice, prácticamente todo, ¿cierto? Nada de lo que pasa en la película podría pasar si no está ella. Pero aquí hay otro factor. ¿Qué pasa si Clarice hubiese sido un hombre protagonista? La historia también hubiese cambiado muchísimo. Porque en el caso de Clarice, por ejemplo, hace mucho hincapié en el hecho de que ella está luchando por el puesto que tiene en el FBI. Siempre que muestran a los personajes masculinos en primera persona, se ve que la están como mirando de arriba abajo, a veces incluso de forma lasciva, le hacen comentarios inapropiados. Hay un momento en el que ella está conversando, ¿cierto?, con el sujeto que tiene preso a Hannibal,
Y ella ya da a entender, ¿cierto?, que viene de una escuela muy distinguida. Y el tipo le dice como, qué bueno, eso significa que vas a poder entender instrucciones. Y ese tipo de comentarios, ¿cierto?, con que las mujeres tenemos que vivir diariamente. Y también hay otros factores, por ejemplo, el hecho de que sus compañeros, digamos, sus compañeros o sus jefes, ¿cierto?, que son hombres, como no la toman en serio, es lo que inicialmente genera la relación que Clarice termina teniendo con Hannibal, ¿cierto? Como esta relación de trabajo, pero que también hay como cierto nivel de complicidad mutua, porque Hannibal, siendo el personaje que es, entiende la situación en la que está Clarice, pero Hannibal al mismo tiempo también la ve como en esta postura subordinada. De hecho, acepta la entrevista porque ella es mujer y porque es una mujer bonita. Entonces, hay también un caso de subordinación. También hay otro tema, y es que Clarice, estando en la posición en la que está, es la que empatiza con las víctimas de Buffalo Bill. Es a la que le afecta emocionalmente. Y eso, fuera de entorpecer la investigación, produce lo contrario, la ayuda. Porque no suelta los casos. Y sigue, investiga, hasta que lo logra. Hasta que logra encontrar al asesino serial. Entonces hay todo un arco, y hay toda una historia que tiene relación con Clarice, que es más allá solamente de un personaje femenino. Pero además, el hecho de que es mujer es un factor importante dentro de la historia. Y esa es otra buena forma de escribir buenas mujeres en la historia, ¿ya? No es necesariamente ignorar el hecho de que son mujeres, ¿cierto? Porque ahora, sobre todo hoy en día, ¿cierto?, salen muchas películas, series, libros que se tratan de mujeres empoderadas. Ese es como el título de todo, ¿cierto? Mujeres empoderadas. Y básicamente son hombres que tienen cuerpo de mujer y nombre de mujer. Y ya. Y sería. Porque no tienen una voz femenina. No ven el mundo desde esa perspectiva subordinada en la sociedad. Y eso es básicamente escribir a una mujer mal. Pero ya vamos a entrar al tema de las mujeres que se escriben mal. Primero quiero apuntar al tercer caso de escribir mujeres bien, porque hablé de un caso de una mujer que no fue escrita como mujer, una mujer que sí fue escrita como mujer, pero tratando como de salirse del estereotipo, ¿cierto? Yo no sé, como todas las mujeres, ¿sí? Bla, 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 y esas cosas, ¿cierto? Porque, bueno, no lo mencioné, pero Clarice trata de mostrarse fría, ¿cierto? De que ella sobrepone la lógica por sobre los sentimientos, pero no puede, o sea, igual le afecta sentimentalmente lo que está pasando, y ahí está su contradicción, y esa es la parte interesante de Clarice. Ahora, ¿puede una mujer valerse de ciertos estereotipos, pero verlos desde una perspectiva distinta, y hacer que esta perspectiva, ¿cierto?, que si bien se puede ver de forma estereotípica, también puede ser muy real y muy sincera? Claro que sí. Y de hecho ese es el caso de Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio, ¿ya? Ahora es un caso súper particular, de hecho, porque es en una época en donde las mujeres tenían literalmente poquísimos derechos, ¿cierto? Con suerte un poquitito de derechos por ser seres humanos y sería. Y
Y también está dentro de la trama de Orgullo y Prejuicio todo este deseo que se repite una y otra y otra y otra vez en la narrativa de mujeres, que es casarse y tener hijos. ¿Ya? De hecho, el libro termina, o bueno, la película también, termina cuando ella logra comprometerse con el sujeto del que se enamoró. ¿Ya? Y eso, a grandes rasgos, es bastante estereotípico. Pero Elizabeth precisamente es un ejemplo de cómo una mujer, como muchas mujeres, ¿cierto? Inteligente, astuta, que se da cuenta de la situación social en la que está, pero que aún así trata de empujar hacia mejoras para sí misma y para las personas que la rodean, manipula dentro de lo que ella puede, ¿cierto? Dentro de sus limitaciones también sociales y culturales, de mejorar su situación propia. Y también hay una crítica severa a la forma en la que funciona la sociedad de la época. Además, sin mencionar, ¿cierto?, que el autor de Orgullo y Prejuicio es de hecho autora, ¿ya? Es una mujer. Y si bien, claro, Elizabeth termina, ¿cierto?, con este concepto de que se casa y bla 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 y todo el tema, también hay otros temas afectándola. Está, por ejemplo, la situación del terreno de la familia, ¿cierto?, que es el campo donde viven sus papás y el resto de sus hermanas. Y ella tiene solo hermanas, ¿ya? El papá y la mamá tuvieron solo hijas. Y como son todas mujeres, no pueden heredar. Y eso es así, era así en la época. Ellas no podían heredar el terreno. Y por lo tanto iba a quedar, si es que el papá moría, iba a quedar a cargo de un primo lejano, que de hecho aparece en la historia. Y o sea, es un tema que preocupa a las chicas. Entonces, el tema del matrimonio no se trata tampoco sobre es que quiero enamorarme y ser feliz para siempre. No, también hay un tema político detrás. Hay un tema económico detrás. Y hay una preocupación, sobre todo de la mamá, que entiende la situación en la que están, de que sus hijas se apuren a casarse porque ella no quiere que se mueran de hambre si es que el papá se muere, porque no van a tener cómo ganar dinero. No es como que las mujeres puedan trabajar libremente en la época. Entonces, sí, uno podría verlo como un interés romántico, sin duda alguna, pero también hay un interés político detrás. Entonces, claro, esa es una visión estereotípica, que podría decirse que es estereotípica como abuelo de pájaro, pero que si uno se pone a investigar la situación familiar, ¿cierto?, la personalidad que tiene Lizzie, que si vieron la película del 2005 de Orgullo y Prejuicio, no se nota tanto como en el libro, o también en la adaptación. Hicieron una miniserie de televisión británica en los 90 de Orgullo y Prejuicio. Lamentablemente no se nota. A mí igual me gusta mucho la Lizzie del 2005. Pero sí es cierto que la Lizzie de la película es más directa. Como que es más directa en comparación a la del libro y a la de la serie. Pero Lizzie se nota en todas sus versiones que tiene una personalidad muy fuerte, que ella no se guarda sus opiniones, como pasa mucho en la época. ¿Cierto? Que una mujer callada y una mujer que obedece es una buena mujer y es un buen prospecto de esposa. Ella, al no serlo, no es un buen prospecto de esposa, pero ella tampoco deja de ser quien es. Sí se nota más en el libro y en la serie que adaptó su lenguaje. Entonces tiene un humor tremendamente sarcástico durante todo el libro. Tú la escuchas hablar y es como, es claramente se está riendo de la persona que está hablando, pero la persona no se da cuenta. De hecho, le dicen así como, tan educada que eres tú, a diferencia del resto de su familia, tan educada, tan buena muchacha, y qué sé yo. Y ella todo el tiempo se está riendo de la gente alrededor de ella, porque tiene una visión también súper irónica de la vida.
entiende la posición social en la que está, no le gusta, pero es el rol que tiene que jugar y lo juega, pero como un máster. Y ahí está la tercera versión, ¿cierto? Podemos usar los estereotipos incluso a nuestro favor. El punto es encontrar la voz y encontrar la forma. Igual hay otros detalles de lo que quería hablar. O sea, igual hablé, por ejemplo, de una historia de ciencia ficción, una historia de investigación, una historia romántica. Pero también se me han pasado otros personajes. Por ejemplo, los personajes femeninos de Brooklyn Nine-Nine son excelentes personajes femeninos. Y al fin, o sea, Brooklyn Nine-Nine es una de las pocas series que he visto en donde hay personajes femeninos en comedia que son graciosos, de verdad. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Santiago, que es como dorky. Es como que se cae o como que hace lecera. Y es súper difícil ver mujeres haciendo ese tipo de cosas en televisión. Sobre todo en la televisión gringa. Y es súper refrescante de ver, es súper maravilloso. Y creo que Amy Santiago es uno de mis personajes favoritos femeninos de comedia. Precisamente por eso. Porque es muy humana, es muy auténtica. Ahora, lo que no hay que hacer, ¿cierto? A ver, por ejemplo, en el caso de Júpiter, en el ascenso de Júpiter, Jupiter's Ascending, es por lejos una de las peores películas. Libro no lo voy a leer, o sea, no me voy a molestar. Es una de las peores películas que he visto en mi vida. De hecho, no la terminé. No pude. Es demasiado mala. Demasiado mala. Y una de las cosas más malas de esa película es precisamente su protagonista, ¿cierto? Que se supone que es la elegida, la reina de la Tierra. Maravilloso. Y no hace nada. La rescatan todo el rato. Es como, no, es que tú eres tan maravillosa y tan especial. Pero es especial, ¿por qué? Porque nació especial. No, en realidad no hace nunca nada, en ninguna parte, que realmente uno diga así como, ya, sí, obvio, es una persona que claramente tiene que ser protagonista de esta historia. No es el protagonista de la historia para nada, porque ella no mueve la trama. Ella no hace que pasen cosas, a ella le pasan las cosas y ella reacciona. Y usamos el mismo ejemplo, o sea, ¿qué pasa si yo saco ese personaje? Nada, no pasa nada. O sea, el otro resto de los personajes también pudo haber salvado a la Tierra igual. No tiene ninguna relevancia en la historia. Pésima mujer, personaje y pésimo personaje en general. Y pésima película. Y bueno, no voy a decir pésimo libro porque no he leído el libro, no tengo el derecho de decirlo. Pero no sé. Díganme ustedes, ¿Ustedes han leído el libro? Díganme, cuéntenme. ¿Qué tal es? ¿Qué tan malo es? Ahora ya. Quiero escribir un personaje, ¿cierto? Ya, no, sí, quiero escribir un personaje femenino. Y yo soy bueno escribiendo personajes. Soy muy bueno escribiendo personajes, pero no personajes femeninos. Y bueno, llevaba 4 capítulos sin hablar de Naruto. Me sentía muy orgullosa de mi logro. Y se va a acabar el día de hoy porque todas las mujeres de Naruto son malos personajes. Lo cual es terrible, porque Kishimoto, que es el autor del manga, escribe buenos personajes. Tiene buenos personajes. Honestamente nunca supo muy bien qué hacer con ellos. Y eso es cierto para todos los personajes, pero particularmente con las mujeres. Y lo triste de todo, creo que aún lo más triste de los personajes femeninos de Kishimoto es que pudieron ser buenos. Todos tenían como algo, tenían como un elemento que pudo haber sido bueno, que si lo hubiese explotado como de una forma correcta, hubiese funcionado bien.
yo hubiese sido un buen personaje, hubiese sido un personaje recordable por la eternidad. Y no, ¿para qué? En una entrevista le preguntaron respecto a sus personajes femeninos y él dijo, no sé escribir personajes femeninos. No sé. ¿Cierto? Y como buen profesional que es, decidió sencillamente escribirlos mal, ¿no? En vez de investigar y preguntar, el hombre está casado, además que pudo haberle preguntado a alguien cómo funcionaba o qué decisión hubiese tomado el personaje en esta circunstancia. No. Este es un personaje femenino, así que da lo mismo que tan fuerte sea. La idea es que llore. Esa es su idea. Tiene que llorar por el sujeto que ama, para que funcione. Y la verdad es que aquí me puedo detener media hora hablando de personajes femeninos de Naruto malos. Está el caso de Sakura, que me duele decirlo porque Sakura era uno de mis personajes favoritos cuando niña. Ahora de adulto entiendo que lo que me gusta de Sakura es lo que yo pienso de ella y el potencial que pudo ser, más que lo que es. Porque la verdad es que siendo crítica, el personaje es bastante malo. Pudo haber sido bueno, pero no lo es. Esa es la verdad. Hinata también, que tenía una historia súper interesante. La problemática que ella tenía como en su entorno familiar era súper explotable, súper bueno, y no hicieron absolutamente nada con eso. Se olvidó así como por arte de magia y solo se transformó en el interés romántico de Naruto, y ya. Y Temari, o sea, para qué decir, un personaje buenísimo, ¿cierto? Hasta que Kishimoto dijo, parece que la están chipeando con Shikamaru. Y pasó a ser otro personaje femenino olvidable. Son solo estereotipos. Todos los personajes femeninos, y aquí me van a pegar porque voy a decir todos los personajes femeninos de One Piece. Todos. No, ella no, porque es muy inteligente y sabe estas cosas. Sí, y aparece solo cuando lo necesitan, como un NPC. Son todos malos. Y así sucesivamente. Estamos viendo un poco de cambio con nuevos mangas, ¿eh? Y no sé, no voy a dar nombres porque tengo miedo. Hay algunos que no están terminados y no quiero quedar como payasa. Voy a hacer una revisión de los últimos mangas y ponerlos en contrastes y les voy a traer los resultados eventualmente. Y el último personaje del que quería hablar, y creo que es uno de los que más me duele, es Katniss, de los Juegos del Hambre. Cuando yo leí ese libro, el primero, yo dije, este personaje va a cambiar mi vida. Eso fue lo que pensé con Katniss. Entendía mucho sus motivaciones. Katniss tenía muchas dimensiones como personaje. Tenía una visión emocional de sí misma. Tenía relaciones filiales súper sólidas. Tenía un contexto político súper claro y definido. Las contradicciones estaban ahí. Con este juego que tenía con el concepto de Pita, ¿cierto? Y el de tener que fingir el tema de la relación para generar, ¿cierto? A través del estereotipo, la atracción y la apelación de su historia con los televidentes. O sea, ¿para qué más? Yo decía, no, esto, o sea, no hay forma que embarren esto tiene que terminar maravillosamente. Y no terminó maravillosamente. Es un desastre en ambos casos, en el caso de la película, en el caso del libro. Y debo admitir que cuando leí el final de Katniss en el libro, lloré de rabia. Me sentí personalmente ofendida. Y ahí hay un personaje que estuvo así.
no sé qué pasó. No sé qué pasó con la autora, pero mi teoría es que se dio ante la presión de los fanáticos y las chips. Se dio ante la presión del estereotipo y hizo lo que hizo. No pudo darle un final lógico al personaje, siendo que lo estableció tan bien. Me gusta, por ejemplo, esta perspectiva de escribir personajes, de que cuando creas un personaje lo suficientemente complejo, el personaje se sienta a tu lado y te cuenta su propia historia. Y Katniss pudo haber sido ese personaje, y lamentablemente la historia del personaje no llegó a buen término porque ese personaje sencillamente no fue escuchado por su autor. Yo creo que ahí están súper clarificados, ¿cierto? 3 casos buenos, 3 casos malos en estos 3 ámbitos. Y no sé, díganme ustedes, ¿qué opinan de esto? Creo que, a ver, en términos generales lo puedo abarcar. La verdad es que me falta muchísimo ahí. Aquí hay muchos temas de los que hablar. Por ejemplo, la relación que tienen las mujeres con otras mujeres en la narrativa. También, o sea, ahí hay todo. Y no solamente las mujeres, o sea, también había mencionado, ¿cierto?, en capítulos anteriores, que los heterosexuales, lo mencioné el capítulo pasado, pero en este caso los hombres, ¿cierto?, el privilegio es una cima a la que le llega mucho viento. Entonces es bastante frágil. Y de ahí viene ese término de que la masculinidad es frágil. ¿Ya? Porque en el fondo es un pedestal que tienes que estar manteniendo todo el rato. Y cualquier cosa puede ponerlo en duda. Y eso es peligroso. En el caso de mantener privilegios. ¿Ya? Hay personas obviamente que lo hacen de forma más inconsciente que otras, pero ese es más o menos el caso. Y también por eso de ahí viene la conceptualización de que el machismo también afecta a los hombres. Porque el mantener, ¿cierto?, el pedestal de privilegio requiere mucho esfuerzo y a veces un sacrificio emocional enorme. Y de ahí viene que la mayor tasa de suicidio viene de los hombres, etcétera. Hay harto de qué hablar. A propósito de eso, les gustaría que hablara de eso, porque la verdad es que me gustaría hablar de eso. No sé si estoy apta para hablar de eso, pero si quieren lo investigo. Sí, podría. Y sobre todo de hablar de relaciones homosociales, ¿cierto? Con relaciones homosociales me refiero igual a las relaciones que todas las personas del mismo sexo tienen entre ellas, ya sea relaciones pueden ser románticas, pero también pueden ser las relaciones de amigos, ¿cierto? Las relaciones de hermanos, las relaciones compañeros. ¿Y dónde están las líneas? ¿Dónde se tocan? ¿Dónde se cruza la línea? De una categoría a la siguiente, porque eso varía dependiendo del género. También dejé harto de lado, ¿cierto?, la facilidad por estar, ¿cierto?, en una situación de menos privilegio. Al concepto de mujer, claro, es menos privilegiado, pero no le llega tanto al viento. Entonces, a las mujeres cisgénero, y voy a ser muy enfática en esto, no tienen demasiados problemas para establecerse a sí mismas como mujeres. No tienen que hacer mucho, ¿ya? No es como, es que si usas pantalones no eres mujer. No hay muchas de esas conceptualizaciones que pongan en duda el hecho de que seas mujer. No así pasa con los hombres, y tampoco pasa así, lamentablemente, con las mujeres trans, que de hecho tienen el problema opuesto, ¿cierto? Que todo el tiempo básicamente se les obliga a estar performando como mujeres, porque si no se merecen el título, que en realidad es una ridiculez, y el género es una performance. no es realmente algo real. Pero eso, o sea, la verdad es que hay harto que tocar. Espero que les haya ayudado, espero que les haya servido. Cuéntenme ustedes lo que ustedes creen que son buenos personajes femeninos y malos personajes femeninos. Me gustaría mucho poder hablar de eso. La próxima semana voy a hablar de piratas y de una serie en particular que están emitiendo
en HBO. Así que eso, que estén súper bien, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Nos vemos, bye.